Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Hablamos de impuestos o de impuestos, porque son varios los impuestos que se declaran, y de la importancia de la contabilidad. Para ello está con nosotros Wilfredo Fonseca de Tax and Accounting, TaxAC, impuestos y contabilidad, una empresa que se dedica a la asesoría justamente en estos temas. Muchas gracias por estar con nosotros, Wilfredo. Gracias por invitarme una vez más. La verdad que muy agradecido y un honor de nuestra parte de estar aquí compartiendo con ustedes. Ok, es un rollo este tema de impuestos, pero también es un rollo el tema de la contabilidad. A ver, de algunas experiencias propias y de otras personas en el tema de la contabilidad, una cuenta o un gasto, una factura no acomodada, lo voy a decir en esas palabras para decirlo en español, en la cuenta adecuada, que es a lo que se dedican los contadores, no es solamente sumar y restar yo aprendí de chiquito, Okay. sino acomodar en la cuenta que debe ser, no sé, pues una factura por inversión, por decir alguna cosa, no es un gasto, es decir, lograr identificar todo eso, a veces puede llegar a complicar las cosas, no hacerlo de la manera adecuada. Sí, así mismo. Lo primero es que nosotros debemos recordar que todas las empresas están conformadas por diferentes áreas. Toda esta área tiene su propia operación, podríamos decir recursos humanos, podríamos decir el área de cartel cobro, el área de tesorería, el área de marketing, el área de publicidad. Todas ellas como tal generan información, cada quien persiguiendo sus objetivos. Posteriormente, toda esa información es suministrada al área de contabilidad, precisamente por lo que decía, para recepcionar, clasificar y registrar. Una vez registrado, se generan los estados financieros, que es una expresión numérica para los socios, los gerentes generales, para los que toman decisiones en la empresa. Y ahí entra en juego lo que usted menciona. Si no clasificamos bien la operación de esa área antes mencionada, la información numérica que vamos a presentar no va a tener una lógica. Imagínense que tal vez el área de marketing, todo lo que se paga en publicidad, lo clasifiquemos en una área de papelería. Va a ir al administrador y va a decir, ¿por qué gastaste papelería? Porque los números son precisamente para eso, para analizar, para resumir toda esa información y poder decir, aquí tengo problema o aquí tengo problema. ¿Qué pasa si la área de contabilidad no pudo clasificar de manera correcta ese tipo de gastos? Pueden pasar tragedias en la empresa. Ok, me voy a quedar con el tema del papel. Prácticamente todas las áreas que mencionaste necesitan papelería. Ajá. Prácticamente todas. Porque mandan cartas, imprimen documentos, sacan cuentas, etcétera, etcétera. No pueden ellas gastar en papelería, tiene que ser administración la que gaste en papelería. No precisamente. El enfoque es diferente porque en algunos sistemas o algunos métodos de las empresas dicen, voy a consumir la papelería y lo voy a clasificar por centro de costo. Compré el cajón, que son 10 remas de papel, y voy a unificar, voy a determinar el precio unitario y voy a decir, 2 fueron para venta, 2 fueron para... Pero al final es papelería. Al final fue papelería. Sí. Entonces, en la contabilidad se va a reflejar en una cuenta que diga papelería. Si lo quisiéramos ver a manera de detalle, lo clasificamos, le llaman centro de costo y se va a clasificar. Pero ese es como un anexo adicional. Al final, la parte de la papelería como tal es un gasto administrativo de la papelería de la empresa. Sí. Si a él le queremos pedir cuenta al gerente, al administrador, gerente general, quién está consumiendo los papeles, entonces nos vamos a otro reporte adicional de clasificación. ¿Para qué compraste una caja de papel si vos no ocupás una caja de papel, ocupás una resma, por decir alguna cosa? Ahora imagínense, actualmente el marketing, las áreas de marketing no imprimen tanto o es casi nulo. Entonces, si nosotros clasificamos mal y le asignamos de ese rema de papel 5 remas de papel, va a ir donde se llevan el papel.
Y eso va a depender, para evitar ese tipo de cuestionamiento, porque cuando hay una mala práctica, una mala clasificación, empiezan los cuestionamientos. Se me están llevando el papel. Y tal vez solo es porque la persona que registró no registró de una manera adecuada, ya sea tanto en la cuenta contable como para un centro de costo, que es analizar la información a más detalle. Ok. Eso funciona para una empresa, digamos, un poco más compleja. Porque hay muchas pymes que son bien básicas. Es decir, la administración hace recursos humanos, la administración hace, venta, etcétera, ¿no? Entonces todo pasa por administración. Entonces son 4, 5, 10 personas. Y entonces, los 10 no consumen, voy a quedarme con el tema del papel, los 10 no consumen papel, consumen 4 consumen papel, 3 consumen papel, y entonces todo se clasifica como administración, no se clasifica necesariamente para la venta. Sin embargo, resulta que el vendedor manda cartas, las imprime en administración porque no tiene una oficina, o es una única oficina con una única impresora para todo el mundo, y entonces y imprime todas las cartas que está mandando los clientes, porque decidió que va a ir a visitar y va a llevar la carta en mano. Entonces, el papel del vendedor debería de ir a gastos de venta. Sin embargo, el vendedor no ocupa una resma de papel, sino que agarra del papel de administración para imprimir sus cartas. Sí, en ese sentido, por el impacto económico, o sea, la documentación que consume el vendedor o la área de venta no va a ser significativa para una toma de decisión o para ver, no va a ser de manera cuantitativa la diferencia en el estado de cuenta, se agregar el gasto para ese tema en específico. Para otros temas, pues sí, se va a ver bastante significativo. Pero precisamente con las pymes, el ejemplo no es algo significativo para una toma de decisión, la segregación del papel como tal. Pero en una empresa grande sí puede ser significativo. Y ahí es donde entra la importancia de que el contador esté clara de la información que está recibiendo para que al momento de registrar sea de una manera adecuada, que permita analizar esos detalles que se pueden convertir en problemas. Sí, entonces ahí entra el asunto de la forma de los gastos, porque es decir, efectivamente hay gastos administrativos, hay gastos por venta, hay gastos de operación, hay gastos de manufactura, es decir, y cada uno debe registrarse como tal. Ese es el asunto, que cada uno debe registrarse como tal. No necesariamente todos compran, porque hay un único comprador. Así es. O un departamento de compra que se dedica a... Que por lo general está subordinado a la administración. Así es. Entonces, y este es el que recibe todas las necesidades, y este es el que compra y luego distribuye, y el contador es el que tiene el clavo después de decir, esto que compraron es de esta área, o se ocupó para este fin. Porque el asunto es ese, es decir, esto se ocupó para tal fin dentro de la empresa. La conceptualización es fundamental en el momento de registro. Es la manera de que nosotros podemos identificar, al solo con leer el concepto, en qué cuenta contable va a ir. Si el contador no tiene la conceptualización adecuada, la información que procese tal vez no va a ser tan óptima para el momento de analizar los estados financieros o al momento de ver algún tipo de detalle en específico. La conceptualización, el contador tiene que estar claro qué es lo que está registrando, porque el día de mañana la junta directiva, el financiero, el gerente general, al que le va a preguntar primero es al contador. Y el contador actualmente, por las capacidades que no exigen, que demandan, no podemos decir no sé. Eso sería una mala práctica, es decir, eso es mal visto también. Entonces el contador tiene que estar claro. Y por eso el contador se tiene que auxiliar con los superiores para transmitir la información como la necesito. Yo necesito la información de esta manera, porque el día de mañana yo soy el que yo tengo que soportar, documentar y estar claro de lo que yo estoy presentando, tanto para la junta directiva, para un análisis financiero, como para la administración tributaria por cualquier documentación que te solicite. Entonces voy a retomar. La importancia de la contabilidad nos permite tomar decisiones efectivas para el funcionamiento de la empresa.
Si nosotros no estamos claros, no podemos tomar decisiones efectivas. Además, otro factor o algo más importante o muy importante en estos tiempos, no más, es que nos permite cumplir con nuestros impuestos en tiempo y forma. Si nosotros tenemos la información adecuada, necesaria y suficiente, podemos procesar los impuestos y declarar en tiempo y forma sin tener ningún problema. Y aún así, tal vez por las validaciones que realiza la administración tributaria, nosotros podemos justificar de manera inmediata todo lo que requieran, porque tenemos la información adecuada y necesaria. Porque ya hicimos un proceso previo de análisis, de solicitud de forma, y tenemos todo lo necesario para justificar y pasar bien. Porque las validaciones siempre van a estar. Aunque tengan el mejor control, siempre va a haber una validación por parte de la administración tributaria o otra institución del Estado. Lo importante es estar preparado ante todo. O uno mismo que hace una auditoría interna. Uno mismo. O tal vez viene el gerente general, parte de su proceso de control, dice, vamos a revisar esta cuenta, enséñame quién registraste y por qué lo registraste. Entonces, sí, mira, todos son estos registros, están relacionados en esta parte, ahí está. Pero si el gerente general no encuentra la información, ¿quién va a ser el primero que lo va a cuestionar? Al contador. ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué? Y después ya viene por la cadena. Pero el primer filtro o el último filtro después de la área es el contador. Y el primer filtro después de la revisión de la gerente general es el contador. Entonces los contadores están en medio. El contador paga los platos rotos. Sí. Y aquí es importante que en algunas empresas como tal le sobrecargan al contador. Entonces tal vez ese filtro de información por cuestión de tiempo o porque su mente está en otra área viendo algo más operativo, descuidan esta área. Y se van descuidando, se va generando la información, la empresa va fluyendo, no pasa nada y después se encuentran con dificultad al momento de enséñame los registros de esto y ya está, me hizo falta esto. Ok, ¿contador interno permanente o contador externo? ¿Cuál es la ventaja y desventaja de uno o de otro? Hacemos la pausa y dejo la pregunta para el regreso en esta continuación de la conversación con Wilfredo Fonseca de TaxAct. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Wilfredo Fonseca de TaxAct S.A. Acerca de la contabilidad y los impuestos. En base a información que se genera y que el contador debe estar claro de qué se está utilizando en qué, para poder hacer las clasificaciones necesarias. ¿Qué es más útil o qué es más oportuno? ¿Un contador externo o un contador interno permanente en la empresa? Va a depender del tipo de empresa, va a depender de la magnitud de la empresa porque hay varios tipos de outsourcing. El outsourcing también puede ser imponer al contador que esté permanente dentro de la empresa, o puede ser aquellos contadores que solo llevan eventualmente, sea procesando información en la empresa cuando tienen un espacio disponible o se la llevan a la oficina de la firma como tal. Entonces va a depender mucho porque puede ser que por el volumen de información no es factible que no haya un contador permanente. O en otras empresas puede ser de que el contador como tal no solo se dedica a registrar, entonces dice necesito un contador y el contador registra, recibe la información, clasifica y registra, pero adicionalmente tal vez valida otra área. Por ejemplo, tal vez le toca hacer la planilla, que generalmente un contador no debería hacer planilla, sí revisarla, pero no la debería hacer, pero por la magnitud o el tipo de operación, si la realizas. Entre otras situaciones, tal vez de aduana, también atienden situaciones de la importación, pues, relacionadas con la agencia. Entonces, tal vez no le es factible un outsourcing. Pero cuando hay estas situaciones de que el contador se dedica a otras áreas, sí es recomendable tener una supervisión, porque el criterio del contador se va disluyendo por las otras operaciones que realiza, la otra actividad operativa. Entonces su filtro tal vez ya no es tan
eficaz en el momento. Y no es que sea malo, no es que el contador, ay, sí, tuvo una debilidad, es un contador malo. No, es un contador simplemente que no, por las actividades como tal, no logra ver. Uno no puede ser juez y parte. Ok. Dependiendo del tamaño de la empresa y del volumen de actividad de la empresa, requieren uno o varios contadores, porque a veces son varios, es decir, es un grupo de contadores, un área de contabilidad, ¿no? Departamento. Que está dedicada a esto. La información que se genera en la contabilidad con la clasificación del uso del dinero, del ingreso del dinero también, porque de repente entró por mercadeo, entró una cantidad por ventas, entró otra cantidad por, no sé, por manufactura, operaciones, entró otra cantidad. Pueden entrar por distintas vías con una factura única, por lo general es una factura única, pero puede entrar por distintas vías y eso se registra de esa manera, ¿no? Es decir, ventas, resultado de venta, resultados de operaciones, resultados de tal otra área, ¿no? ¿Eso influye de alguna manera en la declaración de impuestos? Sí, influye desde el punto de vista de cómo se va registrando. Las áreas que usted mencionó, o las formas que tiene que haber una manera para registrar, de manera que sea como de manera general o de forma general para el encargado de hacer impuestos. En alguna empresa el mismo contador, en otra empresa es otra área que se dedica especialmente a los impuestos, por eso es que tiene que ver mucho la magnitud de la empresa. Y sí influye porque si la información no está consolidada, independientemente de quién lo registre o en qué área lo vayan registrando, si no está consolidada o no está en base a un manual, los manuales son fundamentales dentro de la empresa porque con los manuales es la unificación de los procesos, es la unificación de los criterios y sé que no va a haber una persona, no, de esta forma lo voy a hacer, no, hay un manual y de esta manera lo vas a realizar. Entonces, cuando hay ausencia de un manual, sí puede afectar porque el criterio propio del profesional puede decirlo de otra manera, pero la persona que realmente lo realiza, tal vez dice, no me funciona de esta manera, no es así. Y todo eso lo podemos ver al final, los problemas que hay al final. Tengo un bloqueo con la BED o tengo esta situación con la BED. Entonces, sí influye. La idea es que siempre haya una persona o que hayan los procesos estén consolidados entre las áreas para que no hayan este tipo de atrasos al final. Eso es fundamental, que no haya este tipo de atrasos. Es que me quedé pensando yo en el tema de impuestos, es decir, porque dependiendo y eso lo vemos en la declaración anual, dependiendo de cómo hayamos ingresado y gastado dinero, va a haber un resultado. Correcto. Que va a ser afectado por el impuesto sobre la renta, es decir, en la declaración anual. Que básicamente por ahí cae todo lo que se va haciendo durante el año va a caer a la declaración anual, que es el consolidado de ese año de operaciones, ¿no? Porque una cosa es la recaudación del IVA, es decir, yo sé que yo cobré 15 córdobas de IVA, ¿verdad? Esos 15 córdobas no son míos, son del fisco, es decir, esos ni los toco, ¿verdad? Pero lo que yo ingresé y la forma en que lo gasté depende de cuánto impuesto voy a pagar al final del periodo, porque no sé, es decir, de repente por la forma en que se registró la información, queda una utilidad más o una utilidad menos. En esa situación, en estos momentos, como está la administración tributaria, actualizando su sistema para validar los controles, tener un mayor peso en la parte de cómo te voy a revisar, cuáles son las formas que están haciendo los contribuyentes para evadir cierta información. No vamos a decir invadir, sino evadir cierta información que no lo está. Un amigo me decía ocupar los escudos fiscales. Sí. Lo que podríamos, en ese sentido, actualmente no podemos, ninguna empresa puede decir no sé cuánto voy a pagar al final del mes.
Porque si el área contable no está cumpliendo con la elaboración de los estados financieros, voy a saber que si no vas a saber cuánto vas a pagar. Pero si la área contabilidad está emitiendo los estados financieros mes a mes, uno ya sabe cuánto va a pagar al final. Ya hace una proyección, tal vez no el número exacto, pero se hace una proyección. Sumamos los resultados de todos los meses y lo proyectamos, porque el dueño de negocio sabe cómo es su operación. El dueño de negocio sabe cuáles son las acciones que está haciendo para crecer, para aumentar las ventas. Eso lo sabe. Entonces, eso se proyecta y ya sabemos cuánto va a ser. La inteligencia tributaria te hace un análisis de cuánto me pagaste un año como otro. Y en la última declaración para el periodo 2022, en algunos casos, cuando se subía la declaración del IR anual, decía que la utilidad era menor al año anterior, porque ellos ya tienen un control, o un parámetro de lo que uno mismo reporta. Entonces uno mismo sabe cuánto va a ser, y uno sabe hasta dónde puedes analizar tus números y tus resultados. Por eso recalco que actualmente ningún empresario puede decir no sé cuánto voy a pagar. Sí sabe cuánto va a pagar. Analicemos los previos si es correcto o no es correcto, porque el empresario sabe su estructura de negocio, su negocio lo sabe, y el contador sabe cómo van esos números. El financiero sabe analizar las proyecciones que se van a hacer en la empresa. Entonces tenemos que estar, por eso es muy importante, otro aspecto muy importante, la proyección que vas a tener te da un análisis de los futuros impuestos que puedes pagar. Entonces otro aspecto importante, la contabilidad. Perdón, ¿y estas proyecciones las prepara la contabilidad? En muchos casos también la contabilidad la prepara, o tal vez hay un financiero dentro de la empresa, también hay un gerente financiero que es el que analiza las proyecciones pues, como tal. Por ejemplo, nosotros de Taxa, nuestros clientes como tal les proyectamos, porque si ya tenemos los resultados se proyectan y se puede hacer tus retenciones que lleva y se analiza, se hace esto posiblemente lo que voy a pagar. Y algunos empresarios, no, en segundo semestre mi venta aumenta un 30%. Pues se proyecta un 30%. Y ya tenés un número que puedes tomar decisiones con ese número. Por eso es que, recalco, no podemos decir actualmente, no sé cuánto voy a pagar al final del año. Sí sabes cuánto vas a pagar, solo aterricemos los números. Es que pregunto yo si la clasificación influye en la cantidad de impuestos a pagar, a declarar al final del periodo. Porque es decir, la matemática es bien sencilla. Sí. Es decir, vendí 100 pesos, gasté 90, me quedaron 10 córdobas. Entonces voy a declarar sobre 10 córdobas, pero no es tan así ya cuando se mira de forma contable. Es decir, en rasgos generales puede ser por ahí, sin embargo no queda tan así. No queda tan así porque tenemos que tomar en cuenta que la contabilidad es el procesamiento de toda la información de la empresa, pero toda esa información como tal no precisamente es la misma que se declara para el impuesto sobre la renta, porque hay situaciones o transacciones que no forman parte de la actividad económica. Recordemos que cuando entró en vigencia la ley de concentración tributaria se agregó 3 tipos de renta: renta de trabajo, renta de actividad económica, renta de capital y ganancia y pérdida de capital. Nosotros lo que pagamos anualmente son las actividades económicas. En este sentido, posiblemente en una empresa tengan otro tipo de ingresos. Vamos a suponer que tienen ingresos en la bolsa agropecuaria, que son transacciones sujetas a una retención definitiva y que no forman parte de la declaración del IR anual, siempre y cuando no pasan un techo, que son 40 millones. Vamos a suponer que no pasan. Entonces, estos ingresos no se van a declarar para que formen parte de la base imponible. Todos los números se declaran, eso es importante recalcar. Pero no todos forman parte de la base imponible para determinar el impuesto. Entonces, yo creo que ahí es donde viene eso. No todo, pero es ahí donde entra el especialista fiscal, el tributario. Porque si mes a mes tenés tu estado financiero, tenés tus proyecciones financieras anuales, puedes hacer tu conciliación fiscal. ¿Cuáles son los ingresos que van a formar parte de tu actividad económica? ¿Cuáles son los gastos que van a formar parte de tu actividad económica? Para determinar el impuesto. Tenés toda esa información y lo podés hacer mes a mes. Porque en una planificación financiera solo lo que tenés que tomar en cuenta es cuánto es lo que vas a pagar.
Sí. cuánto es el impuesto y cuánto es lo que tenés que pagar. Entonces, en ese sentido, existe el financiero tiene que estar de la mano con el fiscal, con el tributario de la empresa, para que en armonía se hagan las conciliaciones fiscales y que la proyección financiera mantenga los números reales, el impuesto real a pagar. Ok, me voy a ir a la pausa, pero voy a dejar entonces aquí la pregunta. Un multitarea, digamos, contador, financiero y especialista tributario, o mejor tener 3 dedicados a funciones únicas. Regresamos en breve en esta edición Sumando Vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Wilfredo Fonseca, Tax Ac S.A., acerca de contabilidad e impuestos. Te preguntaba, ¿un multitarea o un especialista en cada área, la contabilidad, la finanza, la parte fiscal? Eso va a depender mucho del tipo de empresa, de las operaciones de la empresa, de la magnitud de la empresa, porque no todas las empresas pueden tener una persona específica por cada área, no. A veces se busca una persona que tenga la experiencia y el conocimiento en las 3 áreas antes mencionadas, porque por cuestión de presupuesto, por cuestión de espacio, o porque el volumen de la empresa como tal no es mucha, no lo requiere, no lo necesita tener una persona para cada área o para cada objetivo en específico, porque la misma persona pudiera tener la misma capacidad. El problema aquí se vuelve cuando el contador hace más actividad operativa que contable. Entonces ahí es donde se pierde, digamos, el filtro necesario para evitar los errores ya antes mencionados en la presentación de estado financiero. Entonces va a depender. Ok, un contador es financiero y especialista tributario, un financiero es contador y especialista tributario, un especialista tributario es financiero y contador. No precisamente. A veces el contador, por ejemplo, a veces el contador está especializado en NIF, por ejemplo, el NIF para pymes, que son las normas internacionales de información financiera y tienen su procedimiento de cómo poder interpretar las operaciones de la empresa, qué otras operaciones se tienen que considerar para la presentación del estado financiero. Entonces es una ciencia bastante amplia porque son 35 secciones que se tienen que estudiar y analizar si aplican o no aplican en las empresas. Y tal vez en la parte de impuestos no conoce los artículos de la ley, pues no conoce, porque no se dedica a esa área como tal. Entonces, o tal vez puede ser que estudien las dos. Porque es decir, está la carrera de contabilidad como tal. Está la carrera de contabilidad, pero están sus especializaciones. Sí, está la carrera de economía que no necesariamente finanza, porque hay especialización en finanza. Y está la parte tributaria que no necesariamente tiene una carrera, pero que acoge o recoge la información de esta otra carrera. Sí, por eso a veces la persona no puede ser los 3. Sí pueden tener conocimiento general o el necesario para tomar las tareas, para realizarlo, pero ya tal vez en otra situación un poco más compleja o situaciones de actuaciones ante la administración tributaria tal vez no lo manejen. Pero todo va a depender de la empresa, porque las empresas grandes cada quien tiene su área, el departamento de finanzas, el departamento contable y el departamento de impuestos. Una empresa bastante grande. Una empresa mediana tal vez solo van a tener las 2 áreas, el área de contabilidad y el gerente financiero. Y otra empresa van a tener el contador que tiene la experiencia en la parte de impuestos y también es contador en la elaboración de estado financiero. Entonces no es una regla que el contador pueda ser multitarea o multidisciplinario, no es una regla, pero puede ser que se puede tomar en cuenta en el momento, pero no es lo recomendable, porque una persona no puede ser juez y parte. Los errores que uno pueda cometer, no uno mismo lo puede identificar para corregirlo, porque los errores podemos cometer todos, pero ¿en qué momento lo identifico para corregirlo? Entonces no puede ser no siempre puede ser multidisciplinario, no es lo más recomendable. Pero en principio sí está capacitado un contador para hacer las 3 cosas. Sí, las carreras actualmente son contadores, por lo menos
contador público en finanzas, contador público y auditoría, entonces sí miran todas las clases, pero a veces con mirar las clases, pasar las clases no es lo mismo en la experiencia como tal. Entonces va a depender la experiencia y la persona como tal. De los golpes se aprende. De los golpes se aprende, ¿no? Ok. El financiero depende de la información del contador. Sí. Y el especialista fiscal depende también de la información del contador. Es decir, esta es la información básica, digamos, para poder planificarse, para poder evaluarse, y para saber qué rumbo tomar. Es decir, esa información neurálgica de una empresa, la información que produce el contador. ¿En qué se debe pensar cuando estamos pensando en un contador? Desde el punto de vista de la empresa. Proactivo. Se debe pensar también que tenga facilidad con los números y que sea analítico. El análisis es bastante fundamental. Y que pueda ocupar herramientas necesarias para llevar la contabilidad, para tener como los controles cruzados que se realizan para análisis de algunas cuentas contables. Creo que lo primordial se dedica en la parte de ser proactivo el contador, porque el contador de escritorio que se conoce, que no estoy diciendo que no era correcto o era bueno o era malo, no, pero anteriormente el contador nosotros lo visualizábamos a aquella persona de corbata, de camisa, que andan con varios lapiceros, sí, con un protector de bolsillo, ¿no? Y la calculadora como tal. Sí. La calculadora que lo andaba a la par para sacar números, ya no es tan así. Y que lo teníamos ahí al fondo, lleno de papeles. Y el último cuarto, sí. Sí. No, ahora es una persona fundamental, siempre ha sido fundamental en la empresa. En la actualidad se le ha dado más importancia porque es la persona que procesa toda la información y que genera el estado financiero, que es una interpretación numérica de toda la operación de la empresa. Entonces, es importante tener al contador. Y actualmente, con la parte del outsourcing, que el outsourcing ha venido a facilitar esta área en las empresas. Porque el outsourcing, aparte que puede resultar más económico que tener un contador, es la que disminuye las responsabilidades del gerente general de decir, tengo que revisar el trabajo del contador, porque ahora las empresas como la de nosotros, están brindando este servicio, y este servicio lo que es que quita la tarea al gerente de decir, ¿cómo está la contabilidad? ¿Qué voy a hacer con la contabilidad? El contador no vino. ¿Quién me va a resolver esta parte? Entonces, ahí es donde entra el juego del outsourcing. El outsourcing es para facilitar el proceso, para que la información fluya de una manera más ágil, para que accione en un momento de problema, un bloqueo en la DGI. Nuestro outsourcing es con un enfoque tributario. Entonces, estas situaciones siempre están como latentes y hay que estar a la expectativa para dar respuesta inmediata. Aparte de que siempre vas a tener una persona que realice tu trabajo y va a haber otra persona que te lo vaya a analizar para que la información vaya con un mayor grado de confiabilidad. El outsourcing es la área o es la tercerización del servicio que va a facilitar que las funciones en esa área como tal sea de una manera más eficiente, más económica y que quite responsabilidad al gerente. Ok, esto del outsourcing, que es los servicios externos para las empresas, bueno, hay varias empresas que prestan distintos tipos de servicios, sí, ¿no? Mencionamos, por ejemplo, los servicios de vigilancia, entonces el de limpieza, el servicio de limpieza, recursos humanos, incluso ahora hay los servicios de delivery. Ajá. Que antes los que vendían productos tenían... Que contratara a una persona, sí, que estuviera ahí. Que tuviera su moto, tuviera su vehículo para ir a dejar los productos que se necesitaban, ¿no? Resulta un tanto cómodo para las empresas, porque, es decir, en principio se están quitando los costos que implica un trabajador permanente. Aparte del salario, las prestaciones sociales, el espacio del trabajo, el café, todo lo que demanda a una persona. Ajá, sí, pues, es decir, es un escritorio menos, digamos. Un escritorio menos. Un escritorio menos.
Pero no para todas las empresas resulta cómodo tener un outsourcing. Sí. No, algunas algunas por la magnitud, la demanda como tal, solicitan la revisión externa, que es un seguimiento de asegurar que todas las operaciones estén conformes, pues tanto para un punto de vista fiscal como un punto de vista financiero, y en otras situaciones que son empresas que le están auditando constantemente, ya sea porque permanecen en un holding dentro de un grupo de empresas, entonces para que se vayan cumpliendo, porque las empresas más grandes se basan en manuales, en los manuales contables, manuales de procedimientos de diferentes tipos de áreas. Entonces, al momento que lo auditan en base al manual. Entonces, tal vez solicitan una revisión externa que sea como esa auditoría de cumplimiento. Ok. Lo recomendable, o más bien, hay, digamos, dos tipos de contribuyentes. El contribuyente de cuota fija, que se hace lo que yo dije, la matemática sencilla, ¿verdad? Vendí, gasté, ¿verdad? Mi resultado es tal, y ese lo lleva a diario. En principio tiene un libro de registro de esos movimientos que se hacen diario, dependiendo de qué tanta actividad tenga, ¿no? Esos no requieren necesariamente un contador. No necesariamente. ¿Ah? Sí, no necesariamente, pero actualmente es recomendable que inicien con uno, ya sea para que lo asesoren en los primeros meses, sino que no esté constante, porque el emprendedor como tal viene enfocado a que a darle la calidad que se necesita para su producto y vender. Pero la venta no conforma el crecimiento empresarial, sino que son las diferentes áreas que están detrás de la venta que te ayudan a que sea eficiente esa venta, porque podemos vender, podemos generar una utilidad bruta, pero si no controlo estas áreas que me generan gasto, entonces mi utilidad se me va a ir ahí. ¿Y cómo sé cuáles son esos gastos? ¿Cómo lo puedo interpretar? ¿Cómo lo puedo clasificar? ¿Cómo lo puedo eliminar? Entonces es mejor que al iniciar actualmente, por una visión futura, tener a una persona que te guíe desde el inicio. Porque si no pasa eso, hemos visto de que después se te dificulta acomodarte. Después te das cuenta de tu producto exitoso y tenés bastante demanda, pero no miras la utilidad porque tal vez aquí no tenés el control necesario. Sí. Especialmente cuando sos bien chiquito y estás arrancando, que es coyol quebrado, coyol comido, como se dice popularmente, ¿no? Entonces no estamos pensando en que esto es parte de la operación de la empresa y que debe de utilizarse para tal. Donde sí es recomendable a fuerza, porque eso sin lugar a dudas es cuando ya entra a un contribuyente integral, digamos, de la DGI. Pues yo digo integral, pues, que es aquel que recauda impuestos, es decir, que recauda IVA, que declara impuestos sobre la renta. ¿Ah? Ahí sí, sin contador no sobreviví. Sí, yo conocí un caso, pues, porque me contactaron de que, mira, yo hacía las declaraciones porque solo era este ingreso, yo lo hacía todos los meses, y ahora en la declaración del IR anual tengo que pagar un montón, ¿por qué? Porque no declaraste las retenciones. Pero no lo sabía. Entonces, eso le generó un pago bastante alto que no lo tenías que pagar. No lo tenía pero como no sabías cómo declararla, porque sentías que tenías la capacidad de subir y que toda la información era sencilla porque era poca, entonces te generó un mayor pago. Entonces, para evitar esa experiencia dura y que digan, ya aprendí, para evitar eso, mejor con una persona que sepa, que te ayude en esa área como tal. Ya sea para un seguimiento de 2, 3, 4 meses o para un seguimiento constante. Pero es una inversión que tiene que ir de la mano. ¿Inversión o gasto? Contablemente va a ser un gasto. Inversión para el emprendedor porque le va a ayudar a futuro. Ok. Gracias, Wilfredo, por esta platicada. Un placer. Sí. Gracias también a ustedes por haber estado en esta parte del programa. Hacemos una pausa, regresamos en breve